Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Isa Melo desde Guatemala y les doy la bienvenida a este espacio que he llamado mi monasterio. Hoy nos adentraremos en este libro llamado El Kybalión por la simple razón que para poder jugar el juego hay que saberse las reglas. Fue publicado por primera vez en el año 1908 en la ciudad de Chicago bajo un seudónimo que aún despierta todavía debates y conjeturas: Los Tres Iniciados. Nadie sabe con certeza quiénes fueron. Algunos dicen que uno de los autores fue William Walker Atkinson, un escritor de gran influencia en la enseñanza del nuevo pensamiento. Otros sostienen que Atkinson no estuvo solo, que contó con dos maestros más, guardianes de un saber antiguo que decidieron revelarlo en un lenguaje accesible para los buscadores de su época. Aquí lo que importa no es el nombre de los autores, sino la fuente de donde bebieron. El Kybalión no nació en el siglo XX. Su raíz es muchísimo más antigua. En sus páginas se condensan principios que se atribuyen a un sabio legendario, Hermes Trismegisto. Su nombre significa el 3 veces grande, grande en sabiduría, grande en poder y grande en magia. Hermes no es una figura que pertenezca a un solo tiempo o a un solo pueblo. Los egipcios lo conocieron como Tot, dios de la escritura, la ciencia y los misterios. Los griegos lo llamaron Hermes, el mensajero de los dioses y el maestro de la alquimia. Su figura se convirtió en un puente entre la sabiduría de Egipto y Grecia, uniendo dos civilizaciones en un mismo hilo de conocimiento. Se dice que Hermes Trismegisto fue más que un hombre, fue un iniciado que alcanzó tal grado de comprensión que pudo unir la ciencia del espíritu y la ciencia de la materia. A él se le atribuyen los textos conocidos como el Corpus Hermeticum y sobre todo la frase que ha guiado a los estudiosos de la alquimia, la astrología durante siglos: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para realizar los milagros de una sola cosa. Este principio es uno de los 7 que el Kybalión rescata y explica. El libro no es extenso en páginas, pero sí profundo en contenido. Sus enseñanzas están presentadas en 7 principios universales que, según sus autores, son las leyes que rigen toda la creación, desde el plano más denso de la materia hasta el plano más sutil del espíritu. Y quien los comprende, dicen, posee la clave para transformar su propia vida, porque aprende a moverse en el tablero del juego con las leyes de la naturaleza en vez de luchar contra ellas. El Kybalión prácticamente es un manual de filosofía hermética. No es un texto religioso ni dogmático, tampoco pide fe ciega, sino una comprensión profunda. No te dice qué creer, pero sí te enseña a cómo observar y entender el universo que te rodea, para que dejes de ser un efecto inconsciente de las circunstancias y te conviertas en esa causa consciente de tu propia existencia. Este conocimiento, aunque escrito con palabras súper claras, está velado para quienes lo leen con prisa o con desinterés o con curiosidad. El Kybalión es como un cofre cerrado. El texto son las llaves, pero es el lector quien debe girarlas con paciencia para abrirlo. En tiempos antiguos, estas enseñanzas se transmitían de boca a oído, de maestro a discípulo, y solo a quienes demostraban ser dignos de recibirlas.
no porque fueran prohibidas, sino porque un conocimiento tan poderoso podía ser malinterpretado y podía convertirse en un arma contra uno mismo. Hoy pronunciemos cada uno de los 7 principios. No se lo tomen como simples frases. Escúchelos como quien reciben una semilla. Cada principio es una semilla de verdad. A nuestro entendimiento y nuestra experiencia, que será la tierra donde germine esta pequeña semilla. El Kybalión no se estudia para conocerlo, sino para vivirlo. Y como los antiguos decían, los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Principio de mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, onda, partícula, etc., y que en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público y que sin tal explicación no son comprensibles y que desafían todas hipótesis científicas. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales, en vez de usarlas por casualidad o ser usada por ellas. Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en él mismo, libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió largo: el que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero de la maestría. Y estas palabras son tan verdad hoy como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra, la maestría es imposible. Y el estudiante que no la posea, en vano llamará a la puerta del templo. El principio de mentalismo dice que todo lo que existe empieza primero en la mente. El universo entero es como una proyección mental, y la tuya también lo es. Es como imaginar que la realidad es como una película. Antes de verla en la pantalla, alguien tuvo que escribir el guión, y ese guión es tu pensamiento. Lo que piensas crea la forma en que ves el mundo, y lo que ves influye en lo que vives. Por eso, si tu mente está llena de miedo o escasez, tu película se llenará de escenas que confirmen eso mismo. Pero si tu mente cultiva posibilidades de amor o abundancia, esas escenas también aparecerán. El mentalismo es como decir que la mente es el software y la realidad es la pantalla. Si quieres cambiar lo que ves, no empieces golpeando la pantalla.
Empieza por cambiar el programa que está corriendo dentro de él. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma: como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros y confusos problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero que cuando aplicamos la ley de correspondencia a ellos, muchos de los que de otra manera nos serían incomprensibles se hacen claros a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos mental, material o espiritual del cosmos. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares para la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque más no sea, algunos de los rasgos de la diosa. De igual manera que el comprender los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas, mientras permanece sentado en su observatorio, así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido o lo desconocido. Esto dice que lo que pasa en un plano se refleja en otro. Es la famosa frase: como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. En palabras simples, el universo funciona como un espejo de múltiples niveles. Lo que ves en lo grande, como el movimiento de planetas o las estaciones, también pasa en lo pequeño, como en una célula o en tu propia vida. Si dentro de ti estás en caos, ese desorden se reflejará afuera en tu mundo. Por eso, muchas veces cuando ordenas tu mente y tus emociones, empiezas a ver que las cosas afuera también empiezan a acomodarse. Es como decir que todo está conectado y que los patrones se repiten sin importar la escala. Si aprendes a leerlos en un lugar, puedes entenderlos en todos. Principio de vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Cosas ambas que confirman por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y lo comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en constante vibración. Cuanto más alta es, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo.
Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria, desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro de poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. Cuando hablamos de vibración, nos referimos al movimiento constante y sutil que está presente en todo. No es algo que siempre podamos ver, pero es la forma en que la energía se manifiesta. La vibración es la frecuencia con la que algo existe y se expresa. Todo tiene la suya y es lo que hace que nada sea estático. Vibración es el movimiento constante que tienen todas las cosas, aunque no siempre lo notemos. Es como una energía que nunca para de moverse, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Esa vibración es lo que hace que todo esté vivo, que todo cambie y todo se transforme. Cuando decimos que algo vibra, estamos hablando de cómo esa energía se mueve, de su ritmo o frecuencia. Cada cosa, cada persona tiene una vibración diferente y eso influye en cómo interactúa con el mundo. Entender la vibración es entender que todo está conectado por ese movimiento continuo. Principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Lo extremo se toca. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, consintiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. El calor y frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consintiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. La ley de polaridad dice que todo en el universo tiene dos polos, dos extremos opuestos, que en realidad son parte de la misma cosa. No hay luz sin oscuridad, ni frío sin calor, porque ambos polos forman un mismo fenómeno. Entre esos extremos hay toda una escala, un continuo donde todo se mueve y cambia de un lado al otro. Esta ley nos ayuda a entender que los opuestos no son enemigos ni cosas separadas, sino diferentes caras de una misma realidad. Saber esto nos permite ver más allá del conflicto y encontrar el equilibrio, porque reconocer los polos
es reconocer la unidad que hay detrás de ellos. Principio de ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la ley de la compensación. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad, descrito en un momento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige para todo: soles, mundos, animales, mente, energía y materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con frecuencia a último que creen los hermetistas que este principio es el más importante. Los hermetistas han descubierto este principio, encontrándolo de aplicación universal, y han, asimismo, descubierto ciertos métodos para escapar a sus efectos, mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo, en vez de ser usados por él. En este y en otros parecidos métodos consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse, y entonces neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería a arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, pero el maestro lo efectúa conscientemente y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental, casi imposible de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en su estado continuo movimiento ondulatorio. Impulsado por ese principio de ritmo, así como el de la polaridad, ha sido cuidadosamente estudiado por los hermetistas y los métodos de contrabalancearlos, neutralizarlos y emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia hermética mental. El principio de ritmo nos dice que todo en la vida y en el universo se mueve en ciclos y vaivenes constantes. Nada está completamente quieto ni fijo, sino que todo tiene un ritmo, una oscilación entre extremos, como subir y bajar, avanzar y retroceder. Este ritmo es natural y afecta a todo: nuestras emociones, las estaciones, los momentos de la vida, y entenderlo nos ayuda a aceptar los cambios y a no resistirnos cuando las cosas bajan, porque sabemos que después viene una subida. En esencia, el ritmo es la forma en que el universo mantiene su balance, moviéndose siempre entre un polo y otro, creando un flujo constante. Principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa de la ley. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente
y que todo ocurre conforme a la ley. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causa y efecto, hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior se convierten en causas en vez de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar arrastradas por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a las de ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes en vez de ser los dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida, en vez de ser ellos los jugadores o los autómatas movidos por ajenas voluntades. Utilizan el principio en vez de ser sus instrumentos. El principio de causa y efecto nos dice que nada pasa por casualidad. Todo lo que sucede tiene una causa detrás, y cada causa genera un efecto. Es como una cadena donde cada acción provoca una reacción, y todo está conectado por esta relación. Esto significa que somos responsables de lo que creamos en nuestra vida, porque lo que hacemos y pensamos provoca resultados. Entender esta ley nos ayuda a tomar conciencia de nuestras acciones y a actuar con intención, sabiendo que cada causa traerá su efecto correspondiente. Principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar o regenerar y crear, pues cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Si deseas conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debes estudiar este principio hermético, pues el que contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. El principio de generación nos dice que todo en el universo tiene un aspecto masculino y otro femenino, y que ambos son necesarios para crear y manifestar la vida y las ideas. No se trata solo de hombres y mujeres, sino de energías complementarias que están presentes en todo. Estas energías trabajan juntas para que las cosas nazcan, crezcan y se transformen. Entender este principio es reconocer que dentro de nosotros y en todo lo que nos rodea hay una combinación de fuerzas que generan movimiento y evolución. La energía masculina es la que impulsa, que inicia, que lleva la acción hacia adelante. La energía femenina es la que recibe, que nutre y que permite que las cosas crezcan y se desarrollen. Para que algo nuevo pueda nacer o transformarse, estas dos energías deben unirse y trabajar en conjunto, porque cada una aporta algo esencial
para la creación y el movimiento de la vida. Gracias por acompañarme en este viaje por el Kybalión. Los espero en la siguiente clase en mi monasterio. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Bye.